Buenos días, compañeros y compañeras. Hoy les presentamos el trabajo de la pobreza para realidad nacional. Bueno, la pobreza como concepto es la carencia de recursos necesarios para satisfacer las necesidades de una población o grupo de personas específicas, sin tampoco tener la capacidad y oportunidad de cómo producir esos recursos necesarios. Sin duda, la pobreza es relativa y se mide de diferentes formas. La definición de pobreza exige el análisis previo de la situación socioeconómica general de cada área o región y de los patrones culturales que expresan el estilo de vida dominante en ella. Características de la pobreza. Las características de la pobreza son sus mismas cualidades intrínsecas y va arraigada y sujeta a la falta de uno u otro renglón socioeconómico, como son la falta de salud, falta de vivienda, falta de ingresos, falta de empleo, falta de agricultura estable, falta de nutrición, falta de tecnología, falta de educación y mortalidad infantil. La pobreza es carencia de recursos para poder vivir. Sin un recurso es faltante. El mismo cae en la categoría de característica. Por eso, algunos estudios arrojan que la pobreza es relativa. Más adelante trataremos los diferentes tipos de pobreza. Campos, países, situaciones geográficas, etc. Por ejemplo, la pobreza en el desierto de Sahara es diferente a la pobreza de las montañas de Constanza, o de las de urbes de Suiza, Noruega o Suecia. En ese sentido, cada sociedad, cada país o cada modus vivendi tiene un nivel de canal de pobreza, viéndolo desde ese punto de vista de la relatividad de las cosas. Dentro de esta pobreza podemos subdividir las mismas en varios factores significativos para evaluar dichos niveles y estándares. Pobreza educativa. La pobreza educativa, como su nombre lo manifiesta, es la carencia de oportunidad de educación tanto laboral como pedagógica. Se dice que los pobres educativos son las personas de 15 años y más sin instrucción. La misma se puede subdividir en dos grupos: los pobres extremos y los pobres moderados. Lógicamente, ambos son segmentos de la pobreza educativa, pero no indican que los pobres que padezcan de cada una o de una sola deban padecer de otros tipos de pobreza. Pobres extremos educativos. Los pobres extremos educativos son los adultos sin alguna instrucción, pero sin primaria completa. Pobres moderados. Los pobres moderados educativos son los que tienen la primaria, pero no tienen secundaria completa. Pobreza de espacio habitacional. Esta pobreza es una variante modificada del hacinamiento. El sobrecupo es igual a las personas que habitan en viviendas sobreocupadas. Muy separadamente de la realidad, las normas utilizadas y estipuladas son las de Coplamar, o sea, 2 personas por habitación. La indigencia de servicios es la situación que puedan sufrir los habitantes de las viviendas que cuentan con los 3 servicios básicos: agua, drenaje y electricidad, por debajo de las normas subjetivas. Citamos que son subdesarrolladas siempre porque carecen de uno de estos necesidades básicas. Pobreza de la seguridad social. Es uno de los tipos de pobreza más relativos que podemos citar, debido a que la sufren los que no tienen esa seguridad social requerida. La misma no depende de la riqueza de un país y de la capacidad que tenga esa nación para proveer la misma, en el entendido de que existen países con una grave inseguridad social, aunque tienen una infraestructura de riqueza inconmensurable, y a su vez existen países con zonas altamente pobres, pero tienen o han creado una seguridad social estable, buena y sana. La globalización y la privatización de ciertos renglones del Estado ha dado el nacimiento del citado anteriormente, donde al respecto son
las administradoras de fondos de pensiones, administradoras de salud pública y administradoras de seguridad social. En sociología se denomina marginación o exclusión a una situación social de desventaja económica, profesional, política o de estatus social, también producida por la dificultad que una persona o grupo tiene para integrarse a alguno de los sistemas de funcionamiento social. La marginación puede ser el efecto de prácticas explícitas de discriminación, que dejan efectivamente a la clase social o grupo social segregado al margen de funcionamiento social en algún aspecto. O más indirectamente, ser provocada por la deficiencia de los procedimientos que aseguran la integración de los factores sociales, garantizándoles la oportunidad de desarrollarse plenamente. En un lenguaje menos avanzado, es excluir a una persona por un rango económico, social o político. Por exclusión social, entiéndase la falta de participación de segmentos de la población en la vida social, económica y cultural de sus respectivas sociedades debido a la carencia de derechos, recursos y capacidades básicas, acceso a la legalidad, al mercado laboral, a la educación, a las tecnologías de la información, a los sistemas de salud y protección social. Factores que hacen posible una participación social plena. La exclusión social es un concepto clave en el contexto de la Unión Europea para abordar las situaciones de pobreza, vulnerabilidad y marginación de parte de su población. El concepto también se ha difundido, aunque más limitante, fuera de Europa. La Unión Europea proclamó el año 2010 como el Año Europeo de la lucha contra la pobreza y la exclusión social. ¿Considera que Chile es un país pobre? Si hacemos una comparación de 30 o 40 años atrás o más, diría que no es tan pobre. Es un país que ha avanzado un poco con respecto a la pobreza material, digamos. Eso. ¿En qué clase considera que está usted? De nuevo. ¿En qué clase considera que media está baja. usted? Media baja. Es que escucha bien. ¿En qué clase considera que está usted? Como se dice ahora, media, hay una alta, media y baja. Yo me considero media baja. Esa es mi percepción como en medio de la sociedad. Eso. ¿Considera que Chile es un país pobre? No creo que sea un país pobre, pero creo que como que hay demasiada diferencia en las clases sociales. Hay clase de media, o sea, clase alta, baja, y la media al final como que no tiene muchos, ¿cómo se dice? Privilegios, una cosa así. ¿Y en qué clase social se considera usted? Media.